Ser un constructor de paz no es un trabajo, es un privilegio. Yo te lo puedo decir desde mi experiencia. Yo llegué igual que tú por un azar del destino a este programa y antes de él tal vez había escuchado la palabra paz en distintos contextos, muy distinto al que ahora tengo, al que ahora uso. Había escuchado un déjame en paz o la paloma de la paz o la paz, la palabra paz en general. Sin embargo, ahora sé que la teoría, el contexto correcto bajo el cual se usa o se debería de usar es muy distinto. Realizaba también acciones en pro de la paz sin yo saber que las hacía de esa forma. Por ejemplo, cuando me molestaba, cuando alguien trataba mal a otra persona o le insultaba o le hacía sentir menos, hacía yo yoga, meditación, y con el tiempo, a través de los años, he ido descubriendo que la diferencia reside entre paz positiva, paz negativa, la paz personal, y que todo esto que yo realizaba y que lo hacía sin tener conciencia de lo que estaba haciendo, ahora ya tiene un porqué, ya tiene un para qué. Y eso es lo que quiero que tú aprendas. Quiero que esta experiencia que ha quedado en mí puedas obtenerla. Va a ser de una forma muy rápida porque tenemos solamente 3 módulos para ello, pero espero que esto que te vamos a compartir sea tan solo la semilla que quede en ti para que tú después la vayas desarrollando y vayas con el tiempo aprendiendo, buscando e investigando más de lo que nosotros vamos a proporcionarte a lo largo de estas próximas horas. Pues te damos la bienvenida y de verdad espero que así como a mí, esto te cambie la vida. Las distintas organizaciones que trabajan con o hablan de cultura de paz han desarrollado distintos términos en torno a la misma. En términos prácticos, el programa de valores por una convivencia escolar armónica trabaja con aquel acuñado por la Asamblea General de la ONU, el cual más o menos dicta así: cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida basados en el respeto a la vida misma, los derechos humanos y el medio ambiente, con la intención de poner fin a la violencia y promover la paz. Nosotros lo entendemos entonces como todo aquello que hacemos, decimos, pensamos e incluso aquello que dejamos de hacer o pensar con relación a nosotros mismos, al medio ambiente y con los demás, de tal suerte que se entiende que todos estamos vinculados. Todo lo que yo haga impacta en ti, impacta en el otro, impacta en todos. Y de igual forma que lo que tú haces impacta en mí, ya que todos estamos vinculados. Hablando de vinculación, tendríamos que hablar de redes. Las redes las podemos entender desde 2 puntos de vista. El primero, como aquel sistema de ayuda que sostiene a una persona. Esto es, yo puedo fungir como un sistema de apoyo o ayuda hacia otra persona. Y por lo tanto es muy importante el nivel de tensión que tengan cada uno de los hilos que tejen o construyen esta red. Por ejemplo, si la red es muy permisiva, lo que a veces hacen algunos padres, trabajan en pro de la libertad y dicen: yo no voy a limitar a mi hijo porque no quiero que se sienta limitado. Sin embargo, es tanto el permiso que les dan y tanta la libertad que no llegan a estar ahí, entonces los chicos se sienten solos. Sin embargo, si la red es muy tensa, pues no te permite generar ese proceso mental de toma de decisiones, ya que siempre tienes que hacer lo que los otros te dicen. Estás acostumbrado a que si te dicen que es por la izquierda, por la derecha, arriba, abajo, así es como tienen que ser las cosas. Entonces, también hablar de una tensión de hilos en exceso no es bueno.
¿Qué es lo que buscamos nosotros o qué es lo que debería de buscar la tensión de estos hilos de una red de vinculación? Pues tendría que ser en lo ideal con equilibrio, ni muy tensa ni muy floja. Esto es cuando tengo que tensar un poquito y tengo que decirte que no, porque yo sé que el ponerte ese límite te va a ayudar, no quiere decir que en alguna situación distinta, hables de tener la cuerda un poco más floja y permisiva y que te den oportunidad de estar en lugares o situaciones que tienes que experimentar por ti mismo. ¿Por qué en equilibrio? Pues te puedo decir que porque en todas las relaciones sociales, no solamente aquellas de padres a hijos o de hijos a padres, pues necesitan tener al mismo tiempo seguridad y libertad, ya que estos términos no son contradictorios entre sí. La otra es la red vista como una cadena, en la que cada eslabón juega un papel muy importante. Esto es, dependiendo de la fuerza que cada eslabón tenga, podrán trabajarse en equipo. Entonces, si un eslabón es fuerte y el otro no, la cadena no tendrá la suficiente fuerza para la ayuda y el trabajo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que todos los eslabones tengan la misma fuerza para que todos se den apoyo entre sí. Es por esto que el programa de valores por una convivencia escolar armónica trabaja en redes, porque todos somos eslabones que procuramos tener la misma fuerza, trabajando entre pares y entendemos pares como miembros de un mismo grupo y trabajamos por un mismo fin común. Nuestro fin común es la construcción de una cultura de paz. Pero antes de seguir hablando de cultura de paz, primero tendríamos que definir la palabra paz. Para esto, quisiera que me permitan leerles una definición que tengo por aquí a la mano. La palabra paz es una palabra que está relacionada con el bienestar de las personas cuando éstas cubren sus necesidades básicas y superiores, lo que les permite enfrentar los conflictos de una forma no violenta con una visión positiva y de justicia. Desde los estudios para la paz existen muchas formas de paz, las cuales les mostraremos en este momento. Paz positiva. Es la capacidad o competencia que tenemos todos los seres humanos para crear instituciones de justicia, democracia y convivencia en paz y establecer relaciones entre nosotros basadas en el cariño, la ternura o el amor. De igual manera, en relación entre los seres humanos y la naturaleza. Paz negativa, la cual se define como la ausencia de conflicto o violencia expresa. Paz imperfecta, misma que se refiere al carácter inacabado de la paz que siempre está en proceso de construcción. Paz holística, es la capacidad de armonizar las tres dimensiones del sujeto, consigo mismo, con los demás y con el medio en el que vive, reconociendo la complejidad de su realidad individual, comunitaria, social, nacional, regional y global. Cualquiera de estas formas de paz nos permitirán alcanzar el bienestar social. Pero para poder hacerlas realidad debemos desarrollar distintas habilidades y competencias. El fin de esta capacitación en línea es justamente que tú desarrolles esas habilidades y competencias. Podemos entender entonces a la paz como un fenómeno social que no es, sino que se construye. El español Vincent Martínez Guzmán acuñó el término hacer las paces, el cual dice que para poder llegar a este estado debemos hacernos todos
partícipes y responsables. Pero, ¿cómo hacernos partícipes y responsables? A través del discurso, el cual interviene en la construcción de todas las relaciones humanas. Este autor deja muy claro a través de ese concepto que hablando se entiende la gente. No sé si ustedes ya hayan escuchado a manera de broma ese término por ahí en el recreo o en su salón cuando están jugando, que se dice, ya, no te enojes, hagamos las paces, ándale, ven, vamos a hacer las paces. Pues no es más que eso. Lo único que quiere decir es que cuando tienes un conflicto entre dos personas, lo más sencillo es acercarte a la persona con la que tuviste el conflicto, dialogar, tratar de transformar tu conflicto, trascenderlo, resolverlo y entonces, pues, estar en paz. Por eso es que se dice, hagamos las paces. Pero, ¿y qué hacemos al hacer las paces? Pues simplemente al hacer las paces, además de haber transformado nuestro conflicto y haberlo trascendido, lo que logramos es ir juntando los muchos términos de paces, las muchas paces que ya les decíamos, que a final de cuentas son paces o paz de un tipo con otro tipo, que a la hora de sumarlas generan la paz total. Por ejemplo, si nosotros te hablábamos de paz negativa, paz positiva, paz imperfecta, paz holística, eso quiere decir que hay paz en armonía, paz cuando no hay conflicto, paz que siempre se está construyendo, pero a final de cuentas, a través de la construcción, a través de la armonía, a través del no conflicto, a la hora de sumarlo todo, lo que estamos haciendo es crear las paces, hacer las paces y por lo tanto construyendo las paces. En la Enciclopedia de Paz y Conflictos del Instituto de Granada establece la definición de la palabra cultura desde su sentido etimológico como cultivo. Esto es, cultura es todo aquello que nos ayuda a cultivar las relaciones humanas. Hablar de una cultura de paz es aquella acción que nos permite cultivar las relaciones interpersonales de modo que podamos como seres humanos alcanzar esta convivencia armónica y poder vivir en paz. La cultura de paz es definida por la UNESCO como el conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad que rechazan la violencia y procuran prevenir los conflictos, tratando de atender sus causas, que solucionan los problemas mediante el diálogo y la negociación y que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de los derechos, sino que también les proporciona los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno de sus sociedades. Por tal motivo debemos reconocer que todos los seres humanos tenemos la posibilidad de fortalecer nuestros valores, aptitudes, actitudes y comportamientos que nos lleven a obtener un equilibrio con nosotros mismos, con la gente con la que nos desenvolvemos y con nuestro medio ambiente, de tal suerte que podemos o que debemos fungir como sujetos activos en la construcción de entornos pacíficos en nuestra sociedad, nuestra familia y nuestra escuela. Y entonces, ¿qué es ser un mexiquense constructor de paz? A continuación, te lo decimos. Un mexiquense constructor de paz es ser una semilla para el futuro, una voz, un individuo que observa, conoce y entiende su realidad y la de los que lo rodean. Es decir, es capaz de conocer y reconocer al otro, incluidas sus necesidades, ideologías, aspiraciones, emociones, tradiciones y rupturas.
esto es, se sabe único y a la vez se ubica como parte de un todo del que es corresponsable. Es el portavoz de lo que acontece y adolece a él y a los suyos, por lo que es capaz de proponer acciones, soluciones, caminos, perspectivas y puentes de lo que hace falta para construir paz en su espacio geográfico y por lo tanto en el Estado de México. Aquello que percibe y aprende lo aplica en sus acciones cotidianas, por lo que el ser mexiquense constructor de paz se va definiendo día con día. Es por esto que tú eres un constructor de paz y tú estás aquí para proponer todas esas ideas, acciones, propuestas para poder generar un mejor Estado de México. En resumen, según lo que hemos estado revisando, un constructor de paz es aquel que todo lo que habla, dice y piensa, así como que todo lo que deja de hacer o decir, va creando acciones positivas consigo mismo, con las personas con las que se rodea y con su medio ambiente. Esta construcción puede ser a través de distintos ejes. El programa de valores por una convivencia escolar armónica trabaja con 5 muy específicos que a continuación te voy a platicar. Este es métodos alternos de transformación de conflictos, convivencia escolar armónica, paz ecológica, paz personal y paz político-social. Estos son los ejes que formarán parte de tu capacitación en línea y no te cuento más de ellos. Te invito mejor a que veas y escuches las siguientes cápsulas porque ahí te enterarás con qué trabaja cada uno de estos ejes. No nos queda más, o por mi parte no me queda más, que felicitarte y darte las gracias por estar en esta capacitación en línea, por querer trabajar para construir espacios pacíficos y por querer ser esa semilla que cambiará el futuro de nuestro Estado. Enhorabuena. Bien, mis queridos constructores de paz, el día de hoy estaremos trabajando un tema referente al entorno en el que ustedes normalmente se desarrollan. Este tema es la convivencia escolar armónica. Ya hemos venido trabajando un poco el tema de lo que es la cultura de la paz, los diferentes tipos de paz y los ejes en los que las podemos practicar. Sin embargo, es momento de ir aterrizando un poco más este tema. Ahora explicaremos un poquito más qué es la convivencia escolar armónica, cómo se define y cómo la vamos desarrollando en nuestra cotidianidad. Convivir es principalmente vivir en comunidad, estableciendo pautas y normas que favorezcan la ayuda, la seguridad, la colaboración, la cooperación necesaria para resolver esos conflictos que surgen en el seno de la comunidad de forma eficiente. Como ven, chavos, son cosas bien simples que están dentro de nuestra cotidianidad, que podemos ir trabajando de la mano en nuestro desarrollo personal. Pero ¿cómo lograremos esto? ¿Cómo hacemos para lograr esa eficiente dinámica de convivencia en nuestra comunidad? Bien, lo principal o lo primordial es conocer, reconocer y asimilar esos valores con los que normalmente funcionamos. Es conocido por todos que pues, los valores los traemos desde siempre, ¿no? Desde que nacemos en el interior de nuestra casa, pues nos van como inculcando, nos van educando con base en ciertos valores. Pero, ¿qué son esos valores? Son valores morales, que pueden entenderse como universalmente deseables en beneficio de la convivencia que ya venimos mencionando. Sin embargo, es muy común que no los podemos llevar a cabo de forma eficiente, ya que no reconocemos la valía de cada uno de estos valores, ya que no reconocemos la capacidad que como seres humanos tenemos para trabajar con cada uno de ellos para lograr una mejor convivencia en los entornos en los que nos desarrollamos. Bien, ahora el objetivo de la educación, o más bien la educación últimamente se ha fijado como objetivo trabajar en este conocimiento y reconocimiento de los valores estrechamente vinculados sobre todo a los derechos humanos garantizados por su universalidad. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué hablamos? ¿A qué nos referimos con la universalidad? Hablar de derechos humanos y de valores universales es hablar de algo que se impone a todos los seres humanos con las mismas obligaciones, con los mismos deberes. Los principios de valores que guían nuestra conducta y la conducta de todos ante situaciones que suponen un conflicto
los modos de resolverlo y la manera de transformar la sociedad suponen una apertura de cada uno de nosotros a la hora de buscar formas de resolver esos conflictos, de la forma de enfrentar de manera más creativa estas disyuntivas que surgen con nuestros semejantes. De ahí la importancia de poder conocernos y reconocernos de forma creativa ante situaciones adversas en nuestra cotidianidad. El aprendizaje, entendiendo la competencia ética de la educación, implica experiencias no solo intelectuales, chavos, o cognitivas, implica algo más significativo que eso, implica también un aprendizaje afectivo. Y ahora bien, ya lo comentamos anteriormente, pero retomemos, ¿qué es lo que las escuelas nos promueven? Pues es muy simple, ¿no? Y la respuesta parece obvia. Las escuelas normalmente nos promueven o trabajan en el funcionamiento de acercar a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, un efectivo acceso al conocimiento. Un conocimiento, ya les decía yo, intelectual, artístico, tecnológico. Pero resulta que además de esto, las escuelas deben de formar personas, deben de formar seres humanos que desarrollen satisfactoriamente sus competencias básicas y afiancen, su identidad en la pluralidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo los invito a que tomemos reflexión sobre este tema. Es muy importante que como personas, como seres humanos integrantes de una sociedad, tomemos conciencia de estas competencias básicas que normalmente las dejamos como en casa, ¿no? Vamos allá donde nosotros nos relacionamos, ya sea en nuestra escuela, con los amigos, en la comunidad, y de pronto pareciera que esto pasa a segundo término. Sin embargo, ya lo decía yo, competencias básicas que nos permiten un mejor funcionamiento en una comunicación efectiva con nuestro semejante. Y por ende, pues obviamente con esta comunicación efectiva estaremos evitando o disminuyendo la creación de falsos conflictos. Entonces diremos que los escenarios educativos que las escuelas construyen y acogen, tanto formales como informales, deben facilitar, además de lo que ya dijimos, el aprendizaje individual, una integración entre iguales, un aprendizaje cooperativo. Nos deben cultivar la autonomía, nos deben hacer una práctica más dinámica de un diálogo efectivo, nos deben reforzar a trabajar como personas desde el interior para superar esas dificultades que muchas veces, ya les decía yo, las podemos resolver de formas distintas a las que normalmente lo hacemos, utilizando nuestra creatividad para obtener mejores resultados de estas situaciones. Entonces, pues, veamos cómo podemos insertar los valores a nuestra cotidianidad. Estos valores propios de una comunidad democrática, equitativa y justa, basados, ya les decía yo, en los derechos humanos y en los deberes entre cada uno de los miembros de esta comunidad. Una de las propuestas es a través del establecimiento de metas y objetivos que nos permitan ver qué es lo que queremos, de qué manera lo queremos y hacia dónde vamos. Esto es importante, ya que nos permitirá establecer, entre otras cosas, pues un canal de comunicación que nos permita saber qué es lo que quieren, necesitan y desean cada uno de los miembros de esta comunidad para poder establecer los objetivos y las metas de forma apropiada, de tal suerte que nos permita satisfacer no solo mis necesidades, sino las necesidades del otro. De esta manera estaremos pues complementando los ejercicios que nosotros queremos para tener una sana convivencia, una mejor convivencia al interior del entorno en el que yo me muevo. Ahora bien, hablaremos un poquito de los sistemas educativos que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Podemos hablar de una educación moral y cívica, que lo tienen en las escuelas de educación básica, por ejemplo. Podemos hablar de una educación en valores, que ya les decía yo, es algo que está como latente en las instituciones educativas, muchos tienen sus formas, pero bueno, ahí está presente. Hablaremos de la educación para una ciudadanía democrática. Podemos hablar incluso de una educación para la convivencia, que actualmente no es un tema como muy fortalecido, pero bueno, ahí está. Sin embargo, pues son como muchas cosas, ¿no? Y aparentemente pues muy iguales y como que van en función de lo mismo, y entonces ¿cuál diferencia una de la otra? Esto es un tema un poco complejo, ya que pues al final de cuentas terminamos como empatándola o confundiéndola en sus objetivos, y pues eso no nos permite como delimitar qué es una cosa y qué es otra. Estos tipos de educación que yo ya les he mencionado se empatan mucho, se confunden mucho con lo que es la educación para la paz.
La educación para la paz, pues bueno, no ahondaré mucho en el tema, ustedes ya vieron en el módulo anterior qué son las paces, los tipos de las paces, la cultura de paz y todo esto. Más bien me gustaría comentar a ustedes que en el Estado de México tenemos en las escuelas múltiples y muy gratas experiencias de convivencia pacífica, armónica y placentera dentro de las aulas. ¿A qué se debe esto? A los nuevos modelos educativos que permiten trabajar desde las aulas, pues en el desarrollo y fortalecimiento del ser humano como tal, ¿no? De conocernos y reconocernos como personas, como seres humanos, con necesidades, con dificultades, y pues bueno, ir estableciendo estos canales de comunicación, ir estableciendo estas líneas que nos permitan identificarnos más humanos, que nos permitan darle a conocer al otro cuáles son sus necesidades, cuáles son sus sentimientos, cuáles son mis necesidades y mis sentimientos para poder lograr un objetivo. Ya les comentaba yo de la grata experiencia que tenemos en el Estado de México, pero sí quiero ser muy precisa o aclarar que esto no significa que tengamos, o más bien que esto sea por la ausencia de conflicto o de algunos tipos de violencia, por ejemplo el bullying. Son cositas que siguen estando en las escuelas, pero que sin embargo pues son temas que justamente nos ayudan a fortalecer todo esto que hemos venido platicando, la oportunidad que nos genera el trabajar con cada uno de nuestros estudiantes en el fortalecimiento propio de cada uno de ellos como seres humanos. Es importante tener en cuenta que esos conflictos, esas manifestaciones de violencia, constituyen grandes y graves obstáculos, para el desarrollo emocional y educativo de los estudiantes. Sin embargo, es algo que no va a deteriorar de todo nuestra convivencia escolar armónica si logramos utilizar todos estos conflictos como una oportunidad de cambio, y una oportunidad de cambio no al exterior sino al interior. Esto nos podrá llevar a generar entornos más pacíficos, entornos de mejor convivencia en las áreas en las que, o con los círculos sociales en los que nos desarrollamos. Para ello es importante que comprendamos que el primer paso para la detección de estas conductas agresivas en los centros educativos implica la observación consciente. Implica el estar atentos a todas esas señales que muchas veces los estudiantes, en cualquier nivel educativo, eso sí, desde preescolar hasta educación superior, están latentes. Los chavos, la gente, siempre estamos comunicando, siempre estamos dando destellos de lo que está ocurriendo en nuestro interior, de lo que está ocurriendo con nuestra vida, y es importante que como compañeros, ¿no? En el caso de ustedes, dentro de las aulas, pues sí estemos como procurando ser un poquito más conscientes de lo que ocurre en los entornos en los que vivimos. De forma muy respetuosa, sí consideramos que es necesario respetar las necesidades de cada uno de la gente que nos rodea, para estar a tiempo de poder detectar una situación de violencia muy grave. En conclusión, pues la convivencia escolar armónica es el mayor propósito que busca la educación pública y la cultura de la paz. Es importante que nosotros nos reconozcamos como agentes de cambio en este tema, que nosotros podamos trabajar en función de esto. Yo los dejo con algo muy básico, es una frase que yo tengo como muy presente, y es que el cambio se genera a partir de la percepción que nosotros tenemos. Y en la medida en que nosotros podamos concebir desde dentro un cambio a favor de nuestra sociedad, de nosotros mismos, podemos generar grandes cosas. A grandes modos, este es el tema de una convivencia escolar armónica. Espero les ayude a solventar algún par de dudas, y pues nos seguimos viendo, mis constructores de paz. Estimados participantes de este programa, sean muy bienvenidos. Estoy muy contento de que estén mirando este video. Veamos en qué consiste la transformación de conflictos. Pero antes que nada tenemos que saber qué es un conflicto. Normalmente en nuestra cultura se dice que los conflictos son negativos. Sin embargo, estos tienen una connotación positiva también. La primera enseñanza, amigos, es que son universales. Es decir, siempre van a existir. No importa a dónde vayamos, siempre nos vamos a presentar con un conflicto. Y muchas personas me dicen, ¿sabes qué? Tengo muchos problemas, estoy muy triste, no sé qué hacer. Y le digo, bueno, pues es que de eso se trata la vida, de afrontar los conflictos, de vencer la adversidad. La segunda enseñanza, amigos, es que no son ni buenos ni malos. Los conflictos
son de acuerdo a cómo los definamos, cómo los resolvamos. Si tenemos una transformación adecuada, entonces podemos etiquetarlos como positivos. Pero si nosotros no los resolvemos de forma adecuada, entonces efectivamente tendrán complicaciones importantes para nosotros. En los conflictos es muy importante conocer nuestras emociones y nuestros sentimientos. Necesitamos saber qué es lo que estamos sintiendo, qué es una emoción, qué es un sentimiento. Necesitamos conocernos para poderlos enfrentar de forma adecuada. Pero sobre todo tener muy claro que es la oportunidad perfecta para demostrar tu poder para resolverlos. ¿Cómo podemos transformar los conflictos? Bueno, a través de la historia del hombre ha habido diferentes metodologías para resolverlos, más allá de un procedimiento judicial. Algunos métodos de transformación de conflictos son la negociación, la mediación, el arbitraje y la conciliación. Veamos qué es la negociación. Es un proceso durante el cual dos o más partes con un problema en común buscan obtener un resultado o solución que satisfaga de una manera razonable sus objetivos, intereses, necesidades y aspiraciones, mediante el empleo de diversas técnicas de comunicación. Muchas de las ocasiones depende de la habilidad de negociación de cada una de las partes, por lo que no siempre el resultado es justo, derivado de un binomio ganar-perder. Mediación. La mediación es un proceso mediante el cual un tercero neutral interviene a solicitud, facilitando la comunicación entre las partes, promoviendo que ellos sean quienes construyen o lleguen a un acuerdo, solucionando su problemática a través de un ejercicio de respeto, empatía, confianza y solidaridad, por lo que se establecen compromisos que surgen a partir del diálogo. Este proceso es un proceso didáctico, pues dota a las partes de habilidades que pueden ser utilizadas en el futuro, pues su binomio es ganar-ganar. Arbitraje. Es un procedimiento por el cual un particular llamado árbitro resuelve las diferencias siguiendo reglas previamente determinadas y aceptadas por las partes, en donde generalmente se observa un binomio perder-perder o ganar-perder. Conciliación. Es el procedimiento por el cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, por medio de un tercero neutral denominado conciliador, quien propone o sugiere a los participantes una solución no obligatoria que pueden adoptar o no. Reuniones de restauración, conferencias comunitarias o círculos restaurativos. Este método es uno de mis favoritos, porque es un proceso voluntario que reúne a la víctima y al ofensor, también a las familias de ambos, y todo aquel que haya tenido alguna injerencia en el conflicto. Esto con el objeto de gestionar y resolver el conflicto entre todos, entendiendo y atendiendo las necesidades no solamente de la víctima, sino también del victimario, resarciendo integralmente los daños causados bajo un binomio ganar-ganar. Es muy importante tener claro que cualquiera de los métodos pacíficos de transformación de conflictos que se implementan en una institución escolar únicamente restauran la relación entre los involucrados, previniendo futuros incidentes de violencia. Sin embargo, si la conducta constituye un delito grave o si atenta contra los derechos de la persona, estos métodos no liberan al ofensor de enfrentar un procedimiento judicial o en su caso de ser sancionado de acuerdo a los acuerdos escolares. Ahora pasemos a uno de los métodos más importantes en el contexto escolar, la mediación. Mediación escolar. Como se explicó anteriormente, la mediación es definida como un proceso en el que un tercero neutral facilita la comunicación entre las partes, sin darles la solución, sino promoviendo que ellos mismos la encuentren, porque nadie es el experto en su vida más que uno mismo. En el ámbito educativo, la mediación escolar es un proceso a través de los cuales los miembros de la comunidad educativa, docentes, alumnos y padres de familia que se encuentren en conflicto, son guiados por este tercero neutral, llamado mediador escolar, quien a través de uso de herramientas de comunicación, habilidades y estrategias facilita que las partes se comuniquen de forma efectiva, sin vulnerar los derechos de cada uno de los participantes. Los asiste a fin de que por sí mismos lleguen a un acuerdo, creando soluciones que les permitan mantener la capacidad de tomar decisiones. No les dice qué hacer, porque cuando te dicen qué hacer es más difícil que logres o que cumplas el acuerdo. Tú pones la solución, las partes en conflicto ponen la solución, porque a nadie nos gusta que nos digan qué hacer. Cada uno es el experto en su vida. La mediación escolar ayuda a la comunidad educativa a analizar y resolver los conflictos desde perspectivas participativas y positivas, atentas y respetuosas con los sentimientos
intereses y necesidades. Los objetivos de la mediación escolar son promover una gestión positiva de los conflictos, facilitar acuerdos, pacificar a las partes, reducir la tensión, atender las emociones y los sentimientos, crear un clima escolar pacífico y constructivo, donde se puedan desarrollar la afirmación mutua, la autoestima, la confianza, la capacidad para compartir, es decir, para hablar de tus sentimientos, para hablar de tus emociones, porque eso es lo que en realidad va a sanar a las personas. Tener una actitud positiva y optimista ante la vida, bajo esta premisa de que los conflictos siempre van a existir y no son ni buenos ni malos. Por lo que se puede decir que implementar un programa de mediación promueve el desarrollo de competencias para la vida, competencias que no solamente les van a servir en su escuela, sino en sus trabajos, en sus familias y en su paz personal. Existen diversos modelos de mediación que se han construido a través del tiempo. Uno de los principales es el modelo harvariano. Este modelo está pensado como una negociación asistida, en donde el objetivo es llegar a un acuerdo, restaurar el orden. No se preocupa tanto por restaurar la relación entre las personas, porque lo importante es pacificarlos. Otro modelo también muy importante y especialmente uno de mis favoritos es el método transformativo. En este modelo, a diferencia del modelo harvariano, sí busca restaurar la relación. Busca crear empatía y solucionar el conflicto desde el interior de las personas. Busca que se reconozcan, busca que haya una mirada diferente de una persona hacia la otra. Busca otorgar el perdón sobre las personas y sobre nosotros mismos y responsabilizarnos de lo que ha sucedido. En la mediación transformativa se busca que las personas revaloricen su autoestima, se reconozcan mutuamente como seres humanos responsables de sus acciones y de los acuerdos que pactan. Otro método, sin duda también importante, es el método circular narrativo, que tiene por objeto reconstruir las historias que han sucedido para finalmente tener un acuerdo, partiendo de que el supuesto de que el ser humano vive en una permanente pulsión entre el deseo y el deber. El modelo circular narrativo sostiene que en las relaciones humanas, conflicto no equivale a agresión, sino que por el contrario, es una oportunidad de crecimiento. Esto retomando precisamente las primeras enseñanzas de los conflictos, de que no son ni buenos ni malos y que además son universales. En este modelo circular narrativo lo retoma perfectamente bajo de que cuando hay un conflicto no necesariamente va a haber una agresión. Este modelo se centra en la comunicación tanto verbal como no verbal y parte de la narrativa hace análisis en revisar qué es lo que se ha expresado. En este modelo las preguntas que realiza el mediador son muy importantes para generar cambios en las narrativas con base a las respuestas que los participantes dan. Estimados amigos, existen 5 principios muy importantes para mejorar la relación entre las personas y transformar los conflictos. El primero es el diálogo. El diálogo es un instrumento fundamental en la mediación, pues precisamente el mediador lo que hace es facilitar el diálogo entre las personas. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando nos enfrentamos con una persona? Pues lo primero que hacemos es dejarle de hablar. Sin embargo, bajo un modelo de mediación, lo que se busca es que las personas hablen entre ellos. El segundo principio es la equidad. Busca que las personas se pongan en el lugar del otro, que permita un entendimiento mutuo, que pueda haber preguntas hipotéticas como, por ejemplo, ¿qué harías tú en el lugar de tu compañero? ¿Cómo te sentirías en su lugar? El siguiente principio es la conciliación. El mediador busca que las personas se concilien con sus traumas, se concilien con ellos mismos primero, se haga un ejercicio de aceptación con el otro. Es decir, te acepto tal y como eres. Y por último, la solución. Se busca alternativas a conflictos presentes y futuros. Porque si el conflicto es universal, pues va a seguir presentándose en tu vida. Entonces tenemos que tener herramientas para prevenirlo. Estimados amigos, ningún método de mediación es garantía, porque está en el plano de las ciencias sociales y de las relaciones humanas. Es más fácil aprender a hacer una ecuación que aprender a hacer una mediación. Sin embargo, necesitamos preservar estos principios que acabamos de nombrar. ¿Cómo podemos proteger estos principios? Estimados amigos, para mejorar la resolución de conflictos, tenemos que cuidar estos principios. Tenemos
que evitar que se rompan. Por ejemplo, el diálogo se rompe por la falta de voluntad entre las partes, por el desconocimiento del tema, por las diferencias en el léxico. La equidad. ¿Cómo se rompe la equidad? Principalmente se rompe por prejuicios, por choques culturales. ¿Cómo se rompe la empatía? Cuando no se ve a la otra persona como igual, o cuando existe un abuso de poder. ¿Cómo se rompe el principio de conciliación? Cuando las personas nos negamos a escuchar. ¿Cómo se rompe el principio de solución? Cuando no hay esa voluntad por alguna de las partes. Estimados amigos, así como en la vida, en los conflictos también hay momentos. 3 momentos muy importantes a los que nos enfrentamos cuando hay un conflicto. El primero es el antes. Cuando estamos en esta etapa, tenemos que tener herramientas preventivas para evitar o para procurar pues no tener tantos conflictos. Pues si bien son universales, tenemos que hacer lo posible por tener los menos posibles. Siguiente punto, durante el conflicto. ¿Qué hacemos cuando ya estamos en el conflicto? Necesitamos tener acciones reactivas, necesitamos saber manejar la crisis, pero principalmente tenemos que saber a manejarlo nosotros mismos. Tenemos que tener herramientas de autocontrol, porque en la forma en la que nosotros nos transformemos, vamos a transformar el conflicto. Y por último, ¿qué hacer después del conflicto? Pues, ¿qué hacer cuando la tormenta ya sucedió? Lo que necesitamos es tener una acción conciliatoria y reconciliatoria con nosotros mismos y con los demás. Principios de la mediación. Para tener una mediación adecuada necesitamos tener presente los principios que de ella emanan. El principal es la voluntariedad, es decir, a nadie se le puede obligar a estar en una mediación. La segunda es la confidencialidad, que lo que se hable en el centro de mediación, lo que se hable con el mediador, no puede salir, tiene que quedarse, no es del dominio público. La neutralidad, el mediador es neutral. La imparcialidad, el mediador es imparcial. La equidad consiste en que el mediador regule el poder entre las dos partes. La honestidad, las partes se comprometen a lo que digan es cierto. Legalidad, consiste en que la mediación tiene límites y este límite es la ley, la moral y las buenas costumbres. La oralidad, consiste en que lo que se diga en la mediación no va a tener ningún registro. Y el conocimiento informado se refiere a que las partes conocen los principios, la naturaleza, los fines y los compromisos de la mediación. Mediador. Es también llamado un facilitador que conduce en el procedimiento de la mediación. Su labor, como ya lo hemos comentado, es solamente un puente de comunicación entre los participantes. Es motivarlos a que expresen su verdadero interés, su verdadera necesidad, más allá de la posición con la que lleguen. Es conocer la emoción y el sentimiento que cada una de las partes tiene y ayudarlos a que ellos mismos encuentren una solución. Pero sobre todo, el mediador debe de tener un gran corazón y debe de esforzarse por mantener la paz consigo mismo y con los demás. Estimados amigos, los invito a que se conviertan en mediadores. Los invito a que asuman su responsabilidad en la paz de sus centros escolares. Muchas gracias por ver este video. Suerte.